Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a hablar un poco de las compuertas, que es un tema que está relacionado con el capítulo de estática de fluidos. En el tema de compuertas existen, se podría decir, compuertas planas y compuertas curvas. En esta vez vamos a ver las compuertas planas. Las compuertas planas las vamos a definir con estas dos fórmulas, o sea, vamos a calcular estas dos fórmulas y ya estaría, ¿no? Bueno, son las únicas fórmulas que entran en compuertas planas y les vamos a entender un poquito mejor. Las compuertas son superficies planas, ¿no? Que están bajo una superficie, pueden estar totalmente hundidas, como aquí vemos en el gráfico. Aquí vemos una compuerta vertical y una compuerta inclinada. Pueden estar totalmente hundidos en el líquido o en el fluido. O pueden estar parcialmente, o sea, tal vez un poco salido y una parte o sea, un porcentaje o una parte de la compuerta puede estar hundida o tal vez sobresalida toda la superficie, ¿no? Entonces, pueden estar así. No me refiero a compuertas planas porque, claro, aquí vemos de perfil, estamos viendo de perfil, y de este perfil una compuerta plana pues es una línea, ¿no? Si lo viésemos de frente, veríamos tal vez qué figura tendría. En este caso es un rectángulo, si lo vemos de frente, desde este lado. Pero nosotros como lo vemos desde la hoja, ¿no? Desde este lado, como es de perfil, lo vamos a ver simplemente como una línea a la compuerta. Pero en sí es una figura, ¿no? Puede ser rectangular, circular, compuesta, triangular, ¿no? Puede ser cualquier figura. Muy bien, entonces líquido va a tener un efecto a la compuerta, ¿no? Va a darle una fuerza. Esa fuerza siempre tiene que estar perpendicular a la compuerta. Si la compuerta es totalmente vertical, pues la fuerza hidrostática debido al líquido va a ser horizontal. Y lo propio, cuando es inclinada, va a estar totalmente perpendicular a la compuerta. No, nosotros también podemos decidir hacia qué lado va a ir la fuerza hidrostática, hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso va a depender mucho del enunciado del problema o del gráfico del problema, ¿no? Entonces, hacia qué dirección va, ¿no? En qué sentido va la fuerza. Pero siempre tiene que estar perpendicular a la compuerta. Nosotros vamos a calcular la fuerza hidrostática con esta fórmula de acá, que esto es la densidad del líquido por la gravedad por hcg. Esta hcg es la distancia desde la superficie del líquido hasta el centro de gravedad de la compuerta. Sí o sí es una distancia vertical. Por más de que la compuerta sea inclinada o vertical, hcg es una distancia sí o sí vertical, ¿no? Aquí lo estoy poniendo, hcg es distancia vertical al centro de gravedad de la compuerta, ¿no? Entonces, densidad de líquido, gravedad por hcg, distancia vertical desde el nivel de líquido hasta el centro de gravedad de la compuerta, por el área de la compuerta, ¿no? Recordemos que el área no es una raya, ¿no? Es una superficie. Entonces, eso lo vamos a ver cuando nos den más específicos el problema, ¿no? Cuando nos diga de qué forma o qué sección tiene, ¿no? La compuerta. Muy bien, después esa fuerza, al hallar la fuerza con esta fórmula de acá, tenemos que saber dónde se ubica y eso lo vamos a hacer lo vamos a ubicar con esta otra fórmula de acá. La ubicación no está pues en el centro de gravedad, sino en un punto más abajo que se llama centro de presiones, un poquito ligeramente más abajo que el centro de gravedad, centro de presiones. La fuerza hidrostática que hemos hallado más antes lo vamos a hallar, o sea, vamos a hallar su ubicación y sus ubicaciones en el centro de presiones. ¿Y cómo hallamos el centro de presiones? Pues con esta fórmula de acá. ISP, bueno, aquí ya va a interferir mucho. ISP es la distancia desde la superficie del líquido, o sea, del nivel del líquido hasta el centro de presiones de la compuerta, hasta donde se ubica la fuerza hidrostática. Entonces, ISP puede ser inclinado o vertical, eso va a depender mucho de la compuerta, si es vertical o inclinada, ¿no? Entonces, esto es igual al momento de inercia de la compuerta. Eso es directamente, se saca de tablas dependiendo la geometría del área de la compuerta. De un rectángulo es base por altura al cubo entre 36, entre 12, si no me equivoco. Entre ISG. ISG, al igual que lo que hemos visto en el anterior, es la distancia desde el nivel de líquido hasta el centro de gravedad de la compuerta. Pero aquí también hay una gran diferencia. Va a depender mucho de la orientación de la compuerta. No como el HCG, ya que sea la compuerta vertical o inclinada, sí o sí es vertical, ¿no? En el caso de ISG es dependiendo en qué sentido está o en qué dirección está la compuerta. Si es vertical, pues va a ser una distancia vertical. Si es inclinada, va a ser una distancia inclinada, ¿no? Si es vertical, pues va a ser lo mismo que HCG. Si es inclinada, pues ya no es lo mismo que HCG, ¿no? Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta cuánto es HCG y cuándo es ISG. Cuando es HCG, lo usamos solamente para
el de la fuerza hidrostática. Y SG, que también puede ser igual que HCG, ¿no? Dependiendo de la dirección de la compuerta, va a entrar para hallar la dirección o la ubicación de la fuerza hidrostática. Por el área que ya lo vamos a hallar más antes, ¿no? Que es el área de la sección de la compuerta, más ISG. Entonces, de esa forma nosotros vamos a usar estas dos fórmulas. Esto es para hallar cuánto es la magnitud o lo que mide la fuerza hidrostática y dónde se ubica esa fuerza hidrostática. Muy bien, vámonos a este ejercicio de acá. Es un ejercicio de compuertas. Y nos dice, la compuerta AB, bueno, aquí tenemos una compuerta AB, lo voy a un poquito poner más pequeño. Ahí estoy. Bueno, nos dice, la compuerta B tiene su eje de giro en A. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene una articulación, se podría decir una articulación en A. O sea, con respecto a este punto, esta compuerta va a poder rotar, ¿no? Y su ancho es H. Ya, ahí ya tenemos algunas cosas, ¿no? Que se trata de una compuerta rectangular, por ejemplo. ¿Por qué nos dice que esta compuerta B? Como les dije, siempre vamos a ver las compuertas de perfil, o sea, en una línea, pero no es que se trate de una compuerta línea, ¿no? O sea, es una superficie. Y aquí ya nos da el indicio de qué es, ¿no? Es ancho. ¿Eso qué quiere decir? Que hacia la profundidad o metiéndonos hacia la hoja tiene un ancho H. Entonces eso da a entender que si esta es la altura AB y tiene un ancho H, es pues un rectángulo, ¿no? Tal vez nos hubiese dicho de diámetro AB, eso ya se trataría de un rectángulo, o tal vez nos especificaría que este es el lado de un triángulo y ya veríamos de qué figura se trata. Entonces hay que tomar muy en cuenta lo que nos dice la enunciado. En este caso ya nos da a entender que es un rectángulo. Si la compuerta está inclinada a un ángulo alfa, como vemos acá, y la fuerza vertical, como vemos que es una compuerta inclinada, pues un ángulo alfa es, vamos a ver esta parte de acá, ¿no? Y la fuerza vertical necesaria aplicada en su centro de gravedad para mantener la compuerta en equilibrio es P, ¿ya? ¿Cuál es el peso de la compuerta? Ya, muy bien. Lo primero que vamos a hallar, antes de hallar lo que nos está pidiendo el enunciado y que nos está pidiendo cuál es el peso de la compuerta, vamos a hallar esto de acá, cómo influye el líquido a la compuerta y dónde se ubica esa fuerza del líquido en la compuerta, ¿no? Nos enfocaremos principalmente en esta parte, después vamos a hallar lo demás. Empezaremos. Empezaremos nosotros hallando lo que es la... A ver, esto... Ahora sí. Empezaremos hallando la fuerza hidrostática. La fuerza hidrostática lo vamos a hallar con esta fórmula de acá. La fuerza que está haciendo que el líquido le da a la compuerta, ¿no? Esa fuerza es igual a la densidad del líquido. Obviamente aquí ya nos dice que es agua, ¿no? H2O. Densidad del agua, obviamente vamos a poner. Por gravedad, por HCG. No por HCG, por el área. Muy bien, empezaremos hallando cada uno de esos componentes de la fuerza, ¿no? Primero, densidad del agua conocemos que es 1000, gravedad es 9.81, no hay ningún problema hasta ahí. HCG, empezaremos por HCG. HCG, como dijimos, es la distancia vertical al centro de gravedad de la compuerta. ¿No? Entonces, el centro de la gravedad de gravedad de la compuerta más o menos podría estar acá. Aquí lo voy a poner, centro de gravedad. ¿No? Entonces, esta distancia es desde el nivel del líquido hasta el centro de gravedad de la compuerta. Sí o sí es vertical, ¿no? Vertical. Esa distancia es esta de acá. Desde este punto, porque ahí empieza el nivel de líquido, ¿no? Por más que la compuerta esté más abajo. Listo. Más o menos en ese punto, ¿no? Entonces esta distancia desde el nivel del líquido hasta el centro de gravedad de la compuerta es nuestro HCG. Y no sé, a simple vista está fácil verlo porque vemos que esta distancia es B y esta distancia es B, ¿no? Y como esto es una compuerta rectangular y esta distancia es B, pues obviamente va a estar a la mitad el centro de gravedad de la compuerta. Entonces HCG no es nada más ni nada menos que B más B medios. B más la mitad de este B, ¿no? B más B medios. Por A, que es el área de la compuerta. Y como sabemos, el área de la compuerta va a ser igual a la longitud de AB. Bueno, eso también nos pondremos acá. Longitud de A a B, ¿no? Por el ancho, por su ancho, ¿no? O H. Muy bien, reemplazaremos lo que hemos dicho. F va a ser igual a densidad del agua. Lo manejaremos literal. Yo creo que al final lo vamos a reemplazar todo. Por gravedad. Por HCG. HCG dijimos que es B más B medios. Lo pondremos B más
B medios, por la longitud de AB. Pero ahora sí también nosotros podemos ver acá cuánto es la longitud de AB, ¿no? Por trigonometría, porque conocemos, claro, de dato no nos dice cuánto mide AB, pero obviamente nos da estas distancias BB. Y también tenemos el ángulo alfa. No podemos hacernos por trigonometría tal vez, ¿no? Aquí nos podemos crear un triángulo. Obviamente esta distancia es la misma que esta, es B. Me voy a rayar aquí, ¿no? Esto. Me refiero a este triángulo de acá. ¿No? Entonces esta distancia de aquí es la hipotenusa, longitud AB, ese es el ángulo alfa y esta es una distancia B. ¿No? Entonces, si queremos saber cuánto es la distancia de esto, de la longitud AB, o sea, de la hipotenusa, pues simplemente es usar relaciones trigonométricas, ¿no? A ver, rápidamente podemos ver que esto es igual a la longitud de AB va a ser igual a B entre el seno de alfa, ¿no? Esto es porque sabemos que el seno de alfa es igual al cateto opuesto, que es B, entre la hipotenusa, que es longitud de AB, ¿no? Si nosotros despejamos de aquí longitud AB, va a ser, y seno de alfa lo vamos a pasar a dividir, pues va a ser B entre seno de alfa, ¿no? Entonces de ahí sale que la longitud de AB es igual a B entre seno de alfa. Lo pondremos nomás acá, por si acaso. Ya. Diremos que la longitud de AB es igual a B entre el seno de alfa. Para no olvidarse, ¿no? Esta longitud de acá es B entre seno de alfa. Muy bien, pero ¿para qué hemos allá de eso? Porque queríamos saber que esta es la longitud, ¿no? Obviamente de la compuerta, la altura de la compuerta. Y el área es pues base por altura, ¿no? En la base, bueno, sería su ancho, que sería H, por la altura de la compuerta, que sería B, entre el seno de alfa. ¿No? Entonces así llegaría a estar nuestra expresión para calcular la fuerza hidrostática. Esta fuerza que hemos hallado es debido a este líquido que está en este lado del agua, ¿no? Obviamente la fuerza va a apuntar hacia el lado, hacia este lado. Y obviamente tiene que estar perpendicular a la compuerta. ¿Por qué a ese lado? Porque el líquido está en este lado. No tiene coherencia que le pongamos en este sentido, ¿no? La fuerza hidrostática, porque aquí no hay líquido. El líquido está en este lado. Entonces la fuerza va a apuntar hacia ese lado, ¿no? Y obviamente tiene que estar perpendicular a la compuerta. Muy bien, ya hemos hallado cuánto vale esa fuerza, pero no hemos hallado... bueno, haremos una simplificación. Simplificaremos, está muy medio... no muy bien visto, ¿no? Está lo que hemos puesto acá. A ver qué podemos hacer. A ver, densidad del agua lo podremos mantener, sigue por gravedad. Acá pues B más B medios es 3 medios de B. Esto de acá pues HB nomás, HB entre el seno de alfa. No lo podemos poner todo simplemente en una fracción y no tan separado de esta forma, ¿no? 3 por densidad del agua, por gravedad, por HB al cuadrado. Todo esto dividido entre 2 seno de alfa. Sí, entonces nuestra fuerza lo podemos calcular con esta expresión de acá. Además que también nuestro ejercicio es literal, ¿no? No hay números, así que está bien. Entonces con esto hallamos nosotros la fuerza hidrostática. Esta fuerza, la magnitud de la fuerza que le da el líquido a la compuerta. Esa fuerza es dada por el líquido a la compuerta. Ahora encontraremos dónde se ubica y lo vamos a encontrar con esta fórmula de acá. Esto lo haremos más abajito. Con YSP. YSP es igual al momento de inercia con respecto al eje X centroidal dividido entre YSG por el área más YSG. Esto no parece igual. Y ahora sí. No, esa es nuestra fórmula. Empezaremos nosotros hallando el momento de inercia. Bueno, ya de una vez lo pondremos en esta fórmula. El momento de inercia. ¿Qué es igual el momento de inercia? El momento de inercia, eso lo podemos sacar de tablas, ¿no? De un rectángulo, porque este es un rectángulo. Eso va a depender mucho de la geometría de la compuerta. Como es un rectángulo, pues es fácil nomás de ver cuánto es el momento de inercia, ¿no? De un rectángulo. De un rectángulo, a ver, lo vamos a poner acá. Momento de inercia en el eje centroidal de un rectángulo es base por altura al cubo
entre 12, ¿no? Base por altura del cubo entre 12 de un rectángulo. En este caso, bueno, simplemente reemplazamos de datos, ¿no? Base es h, ¿no? H es nuestro ancho de la compuerta, pues lo pondremos h por, por la altura, y la altura es b entre seno de alfa, b entre el seno de alfa al cubo, ¿no? Al cubo. Todo esto dividido entre 12. Todo esto es el momento de inercia de una compuerta rectangular de base h y altura b entre seno de alfa, ¿no? Todo esto dividido entre ISG. Ahora, si hallaremos ISG, ¿cómo podemos hallar ISG? ISG nos dice que es igual a la distancia desde el nivel de líquido hasta el centro de gravedad de la compuerta, esto de acá. Y aquí ya en nuestro HCG pues ya no puede entrar porque nuestra compuerta no es vertical, ¿no? Ahora sí, en nuestra compuerta es inclinada. Esa distancia es desde el centro de gravedad, paralela, ¿no? Igualmente inclinado, hasta donde llega el nivel de líquido del agua. Trazando paralelas, ¿no? Aquí, aquí, ya. Muy bien, entonces esta distancia de aquí va a ser nuestro ISG. ISG. ¿Y cómo hallamos esa distancia ISG? Pues está nomás también sencillo porque sabemos que la distancia de A a B, o sea, esta distancia de aquí, es B seno de alfa. Y si lo dividimos entre 2 va a ser B seno de alfa entre 2, ¿no? O sea, este pedacito. Más esta distancia desde este punto hasta el nivel de líquido, pues va a ser la misma, B seno de alfa, porque la altura es la misma y el ángulo de inclinación es la misma. Entonces, nuestro ISG va a ser igual al B seno de alfa, ¿no? Que sería esta distancia desde este punto hasta el nivel de líquido, porque tienen la misma altura, ¿no? Es lo mismo que esto, lo mismo, repetir. Más esta mitadcita. B medios, B entre 2 seno de alfa lo pondremos. Entre 2 seno de alfa. Y listo, este es nuestro ISG. El área que ya la habíamos visto más antes, que es HB entre el seno de alfa. H por B entre el seno de alfa. Este es el área. Más nos dice que es por ISG, ¿no? Más ISG, entonces lo copiaremos esto. Y ya está. Un poquito lo vamos a ordenar. Listo. Con esta expresión, una larga expresión nomás, vamos a hallar nosotros el ISP. Lo vamos a reducir un poco, a verlo, porque está medio incomprensible, ¿no? Verlo así de esta forma. ISP. A ver, lo haremos paso a pasito, no. Esto HB al cubo lo pondremos, HB al cubo, dividido entre... Uy, no. Más abajo. HB al cubo, dividido entre la multiplicación de esto, ¿no? Que sería 12 entre seno de alfa. 12 seno de alfa, aplicando las reglas de la oreja, ¿no? En fracciones. Abajo, ¿qué tenemos? A ver, esto de acá. Factorizamos, esto nos va a salir 1 medio más 1. 3 medios, ¿no? 3 medios de B. Sí, 3B entre 2. 3 medios, ¿no? De B entre seno de alfa. Listo. En sí el paréntesis vale esto, ¿no? Por el área que es HB entre el seno de alfa. Más, bueno, esto dijimos que es igual a 3 medios. O 3B entre 2 seno de alfa. Listo. Muy bien, a ver, reduciremos más un poco. Esto lo podemos hacer con medios, extremos con extremos, ¿no? Aplicando la regla de la oreja.
Y nos va a salir, a ver, extremos con extremos primeramente, 2 seno de alfa. Bueno, seno cuadrado de alfa, ¿no? Aquí tenemos dos estos, seno cuadrado de alfa. Por HB al cubo. Por esto. Dividido entre 12 seno de alfa. Bueno, aquí me he equivocado, ¿no? Porque este 3 no simplemente afecta al cubo, sino también afecta al seno, ¿no? Seno cúbico de alfa era. Bueno, ese es el único. Sí, está bien. Esa partecita no nos hemos comido. Seno cúbico de alfa. Por 3hb al cuadrado. Listo, más 3b entre 2 seno de alfa. Ya, a ver, aquí que podemos simplificar, este b al cuadrado con este cubo se va a ir, h con h se va a ir, seno cuadrado de alfa con este cubo se va a ir, y aquí un 1 con 6, ¿no? Sacando mitades. Creo que simplemente eso, a ver, sí, yo creo que solamente eso. Ahora sí, con esas simplificaciones que se han hecho, vamos a colocar aquí que nos quedaría, simplemente nos quedaría b, porque todo lo demás se ha ido. Bueno, se ha simplificado. Y aquí abajo el 6, no, bueno, 6 por 3, 18. Por seno de alfa. Sí, por seno de alfa y pues seno de alfa nomás. 18 seno de alfa. Y ya está. Bueno, nos hemos olvidado más 3b entre 2 veces seno de alfa. Muy bien, ya está un poquito mejor, ¿no? Más vistoso. Bueno, mejor. A ver, también, pero podemos simplificar porque aquí lo común es b seno de alfa, lo factorizamos y nos llegaría a tener 1 sobre 18 más 3 medios, que sería 14 novenos. El y centro de presiones va a ser igual a 14 novenos de b entre seno de alfa. Y listo. De esta forma nosotros hemos hallado el YSP y hemos hallado la fuerza, ¿no? Claro, todo está literal. Aquí está la fuerza hidrostática y aquí está la ubicación de nuestra fuerza hidrostática en el YSP. Esa YSP es esta distancia desde este nivel de líquido hasta... Nos pondremos que está aquí. Hasta el centro de presiones. Esto es YSP. Listo. Entonces, esa fuerza hidrostática que nosotros hemos hallado está en este punto. Muy bien. Creo que hasta ahí es la parte donde el líquido y la compuerta interactúan, ¿no? El líquido da la fuerza y donde se ubica en la compuerta esa fuerza. Bueno, prácticamente hasta aquí es la parte de análisis de física 2, ¿no? Que es la parte de fluidos. Ahora vamos a ir a lo que realmente nos está pidiendo el enunciado, ¿no? Nos dice cuál es el peso de la compuerta. ¿No? Ahora para eso vamos a usar este mismo gráfico. Pero de ahora en adelante, como se trata de un tema de estática de fluidos, obviamente el cuerpo está estático, está en equilibrio, ¿no? Entonces vamos a usar estática de física 1 porque lo que nos interesaba era hallar la fuerza, una nueva fuerza, ¿no? Que era dada por el líquido y dónde se ubicaba. Y ya está, ¿no? Ahora vamos a usar nuestra física 1 para encontrar las demás fuerzas que nos está pidiendo, en este caso, el peso de la compuerta. A ver, leeremos primeramente bien qué nos dice. Nos dice la fuerza vertical necesaria aplicada en su centro de gravedad para mantener en equilibrio la compuerta es P, perdón. Bueno, nos dice que hay una fuerza. Hay una fuerza vertical, no sé si ponerlo acá arriba. A ver, o abajo. Lo pondré nomás arriba. Ya nos dice que hay... A ver, veremos bien. En el centro de gravedad. Ya, muy bien. Igual nos pondremos esos dos puntos. Que el centro de gravedad esté aquí y el centro de presiones esté acá, ¿no?
Entonces, lo primero que nos dice que hay una fuerza que está actuando en el centro de gravedad, que es vertical y es P. ¿No? Eso nos dice primeramente. Hay una fuerza que está manteniendo en equilibrio la compuerta, que es P, ¿no? Y está en el centro de gravedad de la compuerta. Pero nos está pidiendo otra cosa, ¿no? ¿Cuál es el peso de la compuerta? El peso lo vamos a llamar W. Lo voy a poner acá abajo. Entonces hay otro peso. No, bueno, esto es el peso de la compuerta. W lo llamaremos. No igual a punta abajo y está en el centro de gravedad porque el peso siempre está en el centro de gravedad de cualquier cuerpo que tenga masa. Muy bien, esto nos pondremos acá. Que este es el centro de gravedad. Y este es el centro de presiones. Ya, muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué fuerzas más tenemos? También tenemos las reacciones de este punto, ¿no? Como es una articulación, tiene dos reacciones. Una, una vertical y una horizontal. Una horizontal y una vertical. Que obviamente no vamos a meter en el problema, no los vamos a hallar para nada. Son incógnitas, pero no los vamos a hallar porque no nos pide el ejercicio hallar. Lo que nos está pidiendo es hallar este W para que esté en equilibrio, no la compuerta. Y finalmente tenemos una fuerza más, ¿no? Esta fuerza es la que hemos hallado ahorita, ¿no? Es la fuerza hidrostática que está apuntando hacia el otro lado, en este sentido, porque nos dice que es siempre perpendicular a la compuerta, la fuerza F. Esto es debido al líquido, ¿no? Tenemos todas esas fuerzas, no hay más fuerzas, ¿no? Aquí tenemos la erección, el peso un peso P que está en el centro de gravedad de la compuerta, el peso de la compuerta y la fuerza hidrostática del líquido. No hay más. Muy bien, entonces, pues nada, ¿no? Hallaremos ese peso W, que es lo que nos está pidiendo principalmente. Ya, antes tenemos que ver, ¿no? Cómo vamos a hacer nuestras ecuaciones. En este caso está rápido y sencillo darse cuenta que vamos a usar. Vamos a usar la sumatoria de momentos con respecto al punto A. ¿Por qué vamos a usar momentos? Porque aquí hay una rótula, ¿no? Aquí hay una articulación y en esa articulación, con respecto a esta articulación, esta compuerta va a girar. Pero nosotros no queremos que gire, por eso lo vamos a igualar a cero. No Entonces queremos que esté estático, tal como está acá. Y además, cuando vamos a hacer momentos, todas las fuerzas que pasen por este eje o por este punto de aplicación del momento, o sea, de este punto A, van a ser ceros. En este caso, H y B son fuerzas que pasan por A, entonces no van a entrar en nuestra ecuación. Distinto sería que pongamos fuerzas verticales y horizontales, ahí sí entrarían. Pero al hacer sumatoria de momentos en este punto, todas las fuerzas que pasen por este punto, pues no hacen momento, entonces chao. No, y es más, es lo mejor, ya que no nos pide para nada el enunciado hallar H ni B y mejor, ¿no? Simplificamos mucho más el ejercicio. Muy bien, vamos a asumir que todas las fuerzas que vayan en sentido horario sean positivos. Pueden asumirse que en sentido horario sean positivos, eso depende de cada uno. Y tenemos que darnos cuenta de algo, que momento o torque es igual a fuerza por distancia cuando entre los dos formen 90 grados. En este caso, de la fuerza F no hay problema, ¿no? La fuerza, esta distancia lo podemos hallar del gráfico, no hay ningún problema. Pero de estas de acá tendríamos que hallar estas distancias. Creo que lo más conveniente es descomponer la fuerza P y la fuerza W. Sí, es lo más conveniente. Sí. Lo vamos a descomponer la fuerza P y la fuerza. Yo pensaba descomponer la fuerza F. Pero como ya tenemos ese P y no, pues ya no tendría mucho chiste. Más bien está más fácil descomponer P y W. Vamos a descomponer esas dos fuerzas. La descomponemos, ¿no? En una que esté perpendicular a la compuerta y en una paralela a la compuerta. Igual, ¿no? En una perpendicular a la compuerta y en una paralela a la compuerta. Ya. Muy bien, lo que importa aquí es estas fuerzas que están perpendiculares a la compuerta, porque como las paralelas a la compuerta pasan por el punto A, ¿no? Pasan por el punto A, no van a ser torque, así que nos olvidamos de esas descomposiciones paralelas de la compuerta. Lo único que nos van a interesar son las descomposiciones perpendiculares a la compuerta. ¿Dónde se repetiría el ángulo? Esto es la inclinada con la horizontal, entonces la perpendicular con la vertical, aquí es donde se repite y obviamente también aquí. Muy bien, entonces esto de acá se va a llamar W coseno de alfa. Y esto se va a llamar P coseno de alfa. Y ya está, ¿no? Entonces lo único que nos queda por hacer es las distancias.
Eso lo vamos a ver. No sé si sería buena forma acotarlo porque lo vamos a cargar mucho más el gráfico, pero ya. Empezaremos. Fuerza por distancia es momento. Entonces empezaremos por la primera. O por esta de acá. W coseno de alfa, ¿no? Por la distancia hasta el punto desde donde se está haciendo torque, ¿no? O sea, desde este centro de gravedad hasta A. Y esa distancia pues es B seno de alfa. No, bueno, B seno de alfa es la distancia total. Si nosotros queremos desde el centro de gravedad hasta el punto A, es pues la mitad, ¿no? B2 entre seno de alfa. No, B medios entre seno de alfa. B entre 2 seno de alfa. Listo. Ese es el momento de la primera fuerza, ¿no? De W coseno de alfa. Hay que ver que con respecto a este punto esté girando en sentido horario. Si está girando en sentido horario, por ende está bien positivo. Vámonos a la siguiente fuerza, que sería la fuerza P. Bueno, su descomposición, que sería P coseno de alfa. Por el brazo, igual, es como está en el mismo lugar, pues es lo mismo, ¿no? B entre 2 seno de alfa. Listo. Esto es positivo, porque igual está yendo en la misma dirección que W, ¿no? En sentido horario. Y esta ya tenemos de las dos fuerzas, ¿no? De W y P. Y estas componentes más serían analizar, pero como les dije, pasan por el punto A y por ende no hacen torque porque no tienen brazo. Vámonos a la fuerza que hemos hallado por el líquido. Por el brazo. A ver, aquí cuánto sería el brazo. Es desde este punto, o sea, desde el centro de presiones hasta el punto A. Pero nosotros no tenemos esta distancia, nosotros tenemos esta otra distancia, ISP. Pero tenemos esta distancia total, ¿no? O sea, tenemos esta distancia que sería B seno de alfa. Y como esta es la misma altura y el mismo ángulo, pues sería, todo esto de acá sería 2B seno de alfa, el doble de esto, ¿no? 2B seno de alfa. Y lo restamos ISP y tendríamos esta distancia de aquí. Sí, eso es. Eso es del gráfico, un poquito de análisis del gráfico, ¿no? 2B entre el seno de alfa menos ISP. ISP es 14 novenos B entre el seno de alfa. Listo, de esta forma obtenemos la sumatoria de todo. Bueno, el signo nos hemos olvidado. El signo está yendo en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Perdón, opuesto a las manecillas del reloj con respecto a este punto, ¿no? Va a hacer girar esta fuerza en sentido antihorario. Va a ser negativo. Y esto va a ser igual a 0. ¿No? Entonces nuestra ecuación de la sumatoria de momentos con respecto a este punto A es esta de acá. Y de aquí nosotros despejamos lo que queremos conocer, bueno, nuestra incógnita principal, ¿no? Nuestra incógnita llegaría a ser W. Todo lo demás lo podemos pasar al otro lado con signo cambiado. Y este coseno de alfa puede pasar a dividir, ¿no? Todo esto de acá puede pasar a dividir. A ver. Todo esto lo podemos pasar, a ver, lo haremos paso a pasito. Todo esto de acá lo vamos a pasar con signos cambiados. Lo mandaremos de una vez al otro lado. Obviamente este con signo negativo y este con signo positivo. Todo esto dividido entre esto de acá, que sería, a ver. B coseno de... No lo voy a hacer así, lo voy a hacer de otra forma. Esto está bien. Esto que se mantenga, bueno, lo moveremos más acá. Más centrado. Es que nos vamos a dar un paso más al hacer eso de medios con medios, extremos con extremos. Directamente esto lo que estaba multiplicando, que sería coseno de B, lo podemos pasar acá, ¿no? Como B coseno de alfa, a dividir de una vez. Y este 2 seno de alfa, pues va a pasar a multiplicar.
Así, ¿no? Simplemente se invierte. Ya. Ahora sí, de aquí tenemos, bueno, tranquilamente esto lo podemos colocar como solución. Si no, no habría ningún problema, solamente que no está tan presentable que se diga. Vamos a simplificarlo un poco en lo que se pueda. A ver, veremos. Por ejemplo, este seno de alfa, todos los términos tienen seno de alfa. De aquí podemos factorizar seno de alfa, entonces seno de alfa, con seno de alfa, con seno de alfa. Con este seno de alfa se van a ir. A ver qué pasa con coseno igual. No, bueno, aquí no tenemos coseno, así que no se puede hacer eso. El 2. A ver, no, tampoco. B sí. B sí también, ¿no? Aquí tenemos B, B, B. Entonces podemos simplificar las Bs. Y ya creo que eso es todo lo que podríamos hacer. Sí, pensé que se podía simplificar un poco más. No sé, a ver, vamos a ver. Primeramente, pero pondremos lo que no se ha quedado, que en este caso sería, bueno, esto de acá, ¿no? Esto es 14 o 4. 14. A ver. Ujú, ya lo pondremos tal como está esto. Mm, 9 por 2, 18. Ah, no, ya, bueno. Esto lo podemos hacer como una suma de fracciones común y corriente, ¿no? 9 por 2, 18, menos... Bueno, este es 1, ¿no? Aquí no hay nada. 14. Sí, bueno. Nos haría 4 novenos. 4 novenos, porque todo lo demás son simplificados. Simplemente nos queda un número, ¿no? 4 novenos. 2 menos 14 novenos es 4 novenos, multiplicado por f. Y una vez lo reemplazamos f. F es igual a esto de acá. Listo. ¿No? F es esto de acá. Y eso de acá lo copiamos nomás, ¿no? Menos p coseno de alfa. Dividido entre 2. Sí, no hay más. Todo esto multiplicado por 2 coseno de alfa. 2 coseno de alfa. Listo. ¿Qué más podríamos simplificar? A ver. Bueno, el 2, ¿no? El 2 podríamos simplificar. Aquí hay 2, con este 2 se van a ir. De aquí podemos sacar terceras. Tercera 3, 1, 3. Y ya creo que eso es todo. Sí, creo que no podemos hacer nada. Luego podemos repartir todo esto dentro del paréntesis y multiplicar como una cesta de fracciones común y corriente. A ver, lo hacemos eso. A ver, directamente esto, bueno, por coseno de una vez. O no, a ver. No, primeramente podemos multiplicar y después recién hacerle estas restas de fracciones y recién lo multiplicamos, ¿no? Sí, directamente nos llegaría a quedar así. 4 por la densidad del agua, por gravedad, por h, por b al cuadrado, ¿no? 1 por todo esto de acá, menos 3 seno de alfa, 3 por el seno de alfa, menos p coseno de alfa. Bueno, ya hemos hecho que esa menos, ¿no? Por p coseno de alfa. Y ya está, ¿no? Simplemente era hacer eso. Después este seno de alfa bueno, 3 seno de alfa por 1 por coseno de alfa. Sí, yo creo que está bien ahí, más razonable esta solución. Bueno, lo podemos dejar ahí la solución. Creo que al simplificar más se nos va a hacer mucho más largo el ejercicio y ya sería medio...
menos favorable hacer eso, ¿no? Yo creo que esta solución está más coherente y más lo que se puede reducir, ¿no? Haciendo un análisis algebraico simple, tan poca profundidad, pero creo que esta solución está bastante coherente a estar presentando así, bueno, así, ¿no? Esto está para mí muy coherente. Bueno, entonces esta sería la solución del problema, ¿no? Hallar el peso de la compuerta, incluido más el peso P, más esta fuerza, menos esta fuerza F, ¿no? Porque está en sentido opuesto. Y de esa forma nosotros hallamos el peso de la compuerta. Este sería el peso de la compuerta. Obviamente aquí podríamos, en vez de la densidad del agua, colocar 1000, ¿no? Pero mejor dejarlo directamente literal, porque a veces el agua no siempre es 1000, ¿no? Dependiendo de mucho de qué tipo de agua es. La gravedad es 9.81, también lo podríamos cambiar, pero también estaría bien dejarlo así, no hay problema. H era el ancho de la compuerta, es literal. B era el alto, ¿no? El alto, no de la compuerta, sino una altura vertical. Esto es la inclinación de la compuerta. P es un peso que estaba en el centro de gravedad de la compuerta. Y eso, ¿no? Todo está bien. Y el peso lo podemos hallar con esta fórmula de acá. Entonces ese sería todo el ejercicio de este tema.